María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50, 19 de agosto. Mas ya no voy con ellos. Tras haber cumplido con la caridad de escribir a Sor Gabriela, sigo a Jesús que se ha vuelto de las pendientes del Carmelo para decirme las siguientes palabras destinadas a Sor Gabriela. Soy siempre aquel que amaba a los niños, y estas criaturas son para mí como niños. Querría pues que en la nueva casa, aun conservando el grande amor franciscano a Jesús en su pasión, se profesase un grande amor a Jesús amante de los niños. Por eso os hablé de las Verónicas y os las di por patronas. Esta mañana, después de la Santa Comunión, sentía un gran deseo de darle algún objeto religioso a Sor Gabriela, mas no tenía ninguno. En esto se me presenta Jesús, de pie sobre un pradecillo, a la sombra de unos olivos, con su vestido blanco, y sonriendo me dice: «Manda enseguida a recoger 5 medallas. Yo las bendeciré, y tú se las mandas a ella y a sus hijas». «Pero si son 3 las chicas». «5 he dicho, y todas iguales». «Y 2 más para el padre Migliorini y para Marta, ¿no es así?» «Sí, y hazlo presto, porque hay que trabajar». Le mando corriendo a Marta a hacerse con las medallas, y entre tanto sigo gozando con la presencia para mí sola de Jesús, que continúa mirándome y sonriendo. Torna Marta, pongo las medallas en mi mano, y se las ofrezco a Jesús, que extiende sus brazos que los tenía cruzados, y alzando su diestra, las bendice. Me sonríe, me bendice también a mí, sintiéndome presa de un gozo, de una palpitación y de un ardor tan suaves que si pudiera moverme me desfogaría cantando y caminando. Por el contrario, estoy abajo, poniéndome después a describir lo que veo. Mas la alegría que Jesús, tan complaciente y bendiciente, me proporciona, me dura todo el día aún entre los espasmos de un mal de cabeza que me priva de la vista y del sentido. Siento la necesidad de dejar aquí constancia de una bondad del Señor, y esta es la muerte cristiana de mi único tío, al que una suerte de grandísimas desventuras de todo género, además de una enfermedad humillante y dolorosísima, con una duración de 40 años justos y cada vez más grave, habíanle trocado muy rebelde contra el buen Dios. De joven fue muy piadoso y observante, tanto que en la familia le llamaban por burla el fraile, mas después cambió de tal forma, se volvió tan levantisco y rebelde, que casi y sin casi llegó a sentir odio. ¿Cuánto sufría yo por eso? Cuando le escribía a mi mamá, que era su hermana, la carta era un chorro de improperios y de escarnios contra Dios, de maldiciones contra la vida, contra aquellas 2 desgracias de su mujer, causa primera de sus desventuras, y contra la hija que habíale abandonado tras sacarle de nuestra casa a fin de poder dedicarse a sus asuntos. Maldiciones contra el prójimo, contra los médicos, enfermeros y así por el estilo. Todo esto me producía tal disgusto que venía a convertirse en un mal físico. Con todo, cuando me acordaba de él, sentía una gran compasión y un singular afecto precisamente por verle tan infeliz y desgraciado, hasta el punto de rechazar la única riqueza y el único consuelo que resta a los infelices, que es Dios. Y por otra parte, le quería igualmente, porque fue, para mí, motivo de grandes sufrimientos y de una gracia singular. Su llegada a Bojera con nosotros, a la sazón enfermo, se vio marcada para mí con abundantes lágrimas. Él me quería, mas era una persona inquieta y nerviosa, que nada aceptaba que contradijese su modo de pensar. Dominador perfecto del francés, inglés y alemán, en mí, niña de 10 años, muy al corriente ya en el francés y farfullando el alemán, pretendía la perfección en el francés y progresos milagrosos en el alemán, al que por otra parte yo aborrecía. Habría querido que, en un abrir y cerrar de ojos, me adueñara del inglés que me quería enseñar. Lo comprendo. Sus días de paralítico hacíansele interminables, no acostumbrándose a la vagancia, por lo que su deseo era ocupar las horas
haciendo para mí de profesor de lenguas. Mas yo tenía hechos ya mis estudios, y si se piensa que a los 16 años había terminado los estudios clásicos, se puede comprender qué es lo que tenía que estudiar, pero nada de eso entendía. Original como su hermana, tenía que ser lo que él quería, y quien dijese lo contrario contra él, desataba su cólera, sus reniegos, reconvenciones, etcétera, etcétera. Con todo, me quería. Me llamaba siempre Pretty, Pobly, Darling, Mary, y con sus brazos y manos libres de la parálisis que atenazaba sus miembros inferiores, me hacía bellos cuadritos y hasta me preparaba golosinas que yo comía endulzándolas con lágrimas, pues no pasaba día en el que él, instigando a mi madre con sus quejas y acusaciones de desgana, haraganería y terquedad por mi parte, no hiciese que ella me castigara con su acostumbrada severidad. Y, dolor añadido a mi dolor, su venida me costó la separación de casa y de papá. Mi tío, en realidad, lo que tenía era una parálisis provocada por la fractura de las últimas vértebras, fractura que se le produjo en Inglaterra. Mas los médicos, que ven y entienden lo que les alcanza, muy poco, le diagnosticaron en vez de la columna enfermo de los pulmones. Y mi tío, a sus 84 años, ha muerto con artritis deformante, sin que en esos 40 haya tenido mal alguno en los pulmones. Pero en fin, para los médicos doctos tenía que estar enfermo de los pulmones y por tanto, para mí, niña, resultaba peligrosa su cercanía. Dios me perdone. Mas, puesto que los médicos que así juzgaban eran íntimos amigos de mamá, desde que ella era niña, y su sueño el de meterme en un colegio para, según ella decía, domar mi carácter, a lo que papá se oponía decididamente, siendo esta la única cosa en que se enfrentó a su mujer, yo pienso que mamá, con la complicidad de los médicos, jugó esta baza para triunfar en su empeño. Y papá no fue tan fuerte como para decir fuera mi cuñado. Se limitó a hacerle escribir a mamá una hoja en la que declaraba que era ella la que decidía mi alejamiento de casa, hoja que llegué a encontrar entre las cartas familiares, y me internaron en el colegio. 4 meses después, mi tío encontró albergue y empleo como secretario del Hospital Civil de Bérgamo, mas yo allí me quedé en el colegio, perdiendo la oportunidad de gozar con mi papá en los últimos meses de su integridad física y mental, ya que después era un hombre cansado, bueno, pero de poca memoria y voluntad. Y yo no tuve en adelante sino el consuelo de sus caricias y la pena de verle mermado de facultades. Y todo por mi tío, siendo estos los sufrimientos que me proporcionó. Las gracias fueron las de reencontrar en mi colegio, cual si hubiese tornado de muy lejos para darme allí una cita amorosa, a mi Jesús, entrevisto entre las neblinas de la infancia en las Ursulinas y después perdido de vista, no de fe, sino de vista. Mi Jesús penante que en el colegio, tal vez porque gravitaba ya sobre mis hombros una cruz por demás pesada, se me mostró en medio de todas las sonrientes y confortadoras delicias de su corazón dulcísimo. Y si ahora soy lo que soy, es porque entonces fui de él total y ampliamente. Nutrida allí con una vida profunda y eminentemente cristiana, enamorada a conciencia de Jesús, a una edad en la que ya sabía lo que quería, de los 10 a los 16 años, pude más tarde resistir a cuanto vino a hacer de palanca para volcar y destruir mi fe. Y fueron tantas. Hubo sus tambaleos de los 18 a los 25 años, mas después vino por fin Jesús por tercera vez sin que me haya dejado ya desde entonces. He aquí por qué le quería a este tío que ahora ha muerto. Una vez fallecida mi mamá, la cual, según su costumbre, me acusaba por adelantado de no haber socorrido ni amado al tío, yo, al momento, me preocupé de él escribiéndole y mandándole dinero para sus caprichitos de enfermo, y hasta en el testamento habíale impuesto al heredero la obligación de continuar mandándole la asignación mensual mientras viviera. Y al mismo tiempo, desde mi primera carta, le expuse claramente mi modo de pensar, mi fe, mi amor al buen Dios,
mi sumisión a la Iglesia, etcétera, etcétera. Sabe usted que terminé diciéndole: así soy, y como tal debes tratarme. Yo no te juzgo conforme a tus ideas, por más que el saber que te falta la fe me produce gran dolor, ya que te priva del único consuelo que podrías tener. Pero te ruego que no dejes de respetar las mías. Y tan perfectamente me comprendió que al momento se acercó a los sacramentos, mandándome la hojita justificativa de su comunión, lo mismo que un pobre niño que quiere demostrar que fue bueno. Pobre tío. Ahora me escribe la superiora, informándome de cómo se había hecho fervoroso, y murió cristianamente, sereno, hablando, mientras pudo, de mí con afecto. ¿No es esta una bondad del Señor? ¿Era tan lacerante para mí idea de que no llegase a morir en amistad con Dios? Y Dios me consuela haciéndome ver que no se ruega ni se sufre sin obtener lo que se pide, y cómo una franca profesión de fe tiene la gran virtud de mover y reconducir a Dios. Pobre tío muerto tan solo, ¿me acaecerá a mí lo propio? Pobre tío que, a causa de la guerra, estuvo sin noticias durante tanto tiempo, mas ahora sabrá que yo abrigaba por él las mismas ansias que él por mí durante los meses de guerra y de imposibilidad de correspondencia. Ahora lo sabe todo y se encuentra en paz. Y ya que estoy en vena de narrarle cosas mías y sin que ello diga relación alguna con mi tío, le contaré un hecho que en unos pocos días es la tercera vez que sucede. Oleadas de intenso perfume de flores y de inciensos finísimos, como el benjuí, y resinas semejantes que, de improviso igualmente, se desvanecen. Ayer lo percibió incluso Marta, que estaba sentada lejos de mí. Mas junto a mi lecho el perfume es intensísimo. Hacía meses que no lo percibía. Me dice después Jesús: aquel punto que habla en la reposición de Satanás se refiere igualmente a tu primo. El demonio ha encontrado la casa barrida y vacía, y ha vuelto con otros 7 espíritus peores que el primero. Por ahora aún no ha entrado el espíritu mayor, aquel que durante tantos años le dominó a través de sus siervos, y le son de aplicación igualmente las frases finales. Este segundo estado de un convertido que vuelve a pervertirse es hasta tal punto definitivo que ya no cabe mejoría ni curación. Es un dolor, lo sé, pero así es. Por noviembre te hablé de él, ya que su caída se inició desde que se alejó de ti. Dices tú: mas a pesar de ello, todos me habíais dado esperanzas. Sí, para proporcionarte un momento de alivio en la amargura que te rodeaba y de la que, en gran parte, te la ocasionaban ellos. Ahora bien, tú siempre le viste tal cual es, recuérdalo. Oh, cuántos hay como él. Si todavía debes rogar, sí, siempre, porque es un deber rogar por los pecadores mientras se encuentran en esta tierra. Después, nada más dice Jesús, y yo, que por tantos motivos tengo el corazón abotargado, lloro. A partir de ayer noche estoy llorando aún desde antes de recibir estas palabras, porque pienso que nunca como hoy se elevó al máximo y se desveló por completo su egoísmo, su mentido afecto y ánimo rastrero, y porque la presencia del huésped que yo tengo en casa, mantuano, de idéntica profesión, muy semejante en el hablar, en sus movimientos y actos con mi primo, me hace ver más viva la imagen del José de mejores tiempos, cuando para mí era de verdad amigo y pariente, no enemigo y sin piedad alguna. Y así como, a pesar de su comportamiento para conmigo, yo sigo todavía queriéndoles, mi doloroso afecto, abatido por los golpes que, desde hace 2 años y de forma cada vez más fuerte, descargan de continuo, se agita y sufre más y más. Ellos, en su soberbia desmedida, no lo creerían, mas con todo no lo sabrán, jamás. Sería inútil. Créame que, más doloroso que los sufrimientos que al presente laceran hasta mis manos, no dándome reposo ni en el sueño, es este modo de comportarse conmigo del que conozco las causas así como sus fines materiales y espirituales. Más paciencia y adelante.
han llegado a emponzoñarme hasta las gentilezas que podría recibir proporcionándome consuelo, pues inevitablemente establezco comparación entre los parientes y los que no lo son. En fin, amén.